En este contexto de pandemia aún nos cuesta entender la situación y el reclamo permanente de los trabajadores de salud, tanto de los profesionales agremiados a CIPRUS, de aquellos que están agremiados en ATE y UPCN. Estábamos mostrando aquí en REC aquella situación de los trabajadores que fueron contratados, que no saben qué va a pasar con ellos el próximo mes, y también las paritarias que sigue reclamando el personal de salud. Hay reuniones, pero no llegan a un acuerdo. Queremos saber en qué instancias se encuentran los profesionales médicos que están agrupados en AMRA, quienes están negociando con el gobierno, pero en paritarias aún no llegaron a un acuerdo. Así que estamos en contacto con el secretario gremial de AMRA, con Pablo Crispo. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Sí, bueno, así como lo estabas mencionando, nosotros tuvimos algunas reuniones. La semana pasada hicimos un paro de 48 horas. Sí. Básicamente lo que estamos reclamando es algo que viene de la paritaria del año pasado, del 2020. Sí, eso es lo que no se entiende. Eso es lo que no se entiende. No se entiende todavía que no hayan podido cerrar esa paritaria. Sí, tal cual, tal cual. En aquel momento nosotros acordamos que el Ejecutivo iba a presentar un proyecto de ley para incorporar en la planta provincial a todos aquellos que ya estaban trabajando desde diciembre o antes del 2018 con continuidad a la fecha, ¿no es cierto?, en condiciones de monotributistas, trabajo en negro, que la mayoría son profesionales que se desempeñan en las guardias, en algunos centros de salud, o sea, en los lugares más expuestos. Eso no se dio. Lo que se hizo fue que se reservó parte del presupuesto justamente para darle fondos a dichos cargos que ya tenían, y en base a eso pensábamos que estaba todo yendo para adelante. Lo que sucede después se fue dilatando, terminan haciendo un instructivo donde por un par de artículos de la 9282, que es la ley que nos rige a los profesionales de la salud en la provincia, aquellos que tengan más de 40 años de edad, sí, o más de 10 años de recibido, no pueden ingresar a planta permanente. Así que nos dejan a la mitad de los monotributistas o interinos en esas condiciones. No era lo que habíamos acordado el año pasado. Lo que estamos pidiendo es que desde el Ejecutivo mismo armen un proyecto de ley, lo presenten, lo promuevan, ¿sí?, y después que la Cámara los voten para que toda esa gente también pueda ingresar. ¿Y en qué instancia está esto? Avanzamos, se puede decir que está encaminado. Hay un proyecto que lo hicieron desde el Ministerio de Salud, estaba la firma de la ministra, tiene que ir al Ministerio de Gobierno ahora, se convierte en un expediente con los trámites burocráticos usuales. Claro, eso. Tenemos una especie de tregua de 30 días, donde tendrían que estar presentándolo ante las cámaras y promoviéndolo, por supuesto, también, porque para que quede guardado en un cajón no nos va a servir. Así que esperemos que se pueda resolver en este tiempo. Ustedes no están anticipando medidas de fuerza por el momento, son las que cumplieron la semana pasada y hoy no está prevista ninguna medida de fuerza. No, hoy no vamos a tomar ninguna medida de fuerza, y lo más probable es que por unas semanas, en vista de que esto está avanzando, no lo hagamos. Ahora, si en 30 días no hay nada, no se presentó el proyecto, estamos notando, vamos a tener que volver a tomar medidas de fuerza, sin duda. ¿Y qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que tiene que sí o sí responder el Ministerio de Salud en las próximas horas ante esta situación? O sea, porque acá estás nombrando parte de responsabilidad en los legisladores, pero hay algunas cuestiones urgentes, hay algunas cuestiones que se vienen patentes. Tiene que llegar el proyecto lo tiene que armar el Ejecutivo, eso es inmediato, ¿sí? Sí. Y una vez que llegue con los legisladores tendrán responsabilidad ellos. Hasta ahora, el que se tiene que hacer cargo de hacer el proyecto que se comprometió el año pasado para que pase a planta la gente que trabaja en negro es el Ejecutivo Provincial. Con los pasos que tienen que dar, o sea, es responsabilidad de ellos absoluta. Y mientras tanto... Después veremos con los legisladores, una vez que esté allá el proyecto, de acompañarlo y de que se vote a favor. Pero entre tanto tienen que avanzar con eso. Sí. Después otros temas por ahí no tan importantes, porque obviamente lo más importante de todo era el blanqueo de la gente que está en negro, tenían que ver con una mesa de trabajo para acceder al cómputo diferenciado en los profesionales de salud que estamos afuera solamente por la carga horaria, y empezar a trabajar en convertir en cifras remunerativas las cifras en negro que se otorgaron en los aumentos pasados.
Eso estaba acordado en esta paritaria y hasta ahora no habíamos avanzado nada respecto a eso. Uh-huh. Pablo, ¿cuál es la situación hoy de todos estos trabajadores y cuántos son? Porque estamos hablando de gente que está dándolo todo en una situación de emergencia. Por suerte los casos están bajando, pero lo que sabemos y la información que nos llega desde los distintos nosocomios es que está bajando el nivel de ocupación de camas con enfermos COVID, pero están aumentando los de otras patologías. Se están poniendo al día con todas aquellas operaciones que fueron suspendidas y están siendo reprogramadas. O sea, toda esta gente, todos estos profesionales están trabajando. ¿Bajo qué situación? O sea, facturando, sin saber lo que va a pasar el mes que viene, sin poder pasar por el momento a planta permanente. O sea, ¿cuál es? Bien, te explico porque son dos situaciones distintas. Sí, dale. Por un lado, son los monotributistas que estaban desde antes de la pandemia, que son los que estaban en diciembre del 18, que son los que tendrían que pasar a planta. Y por otro lado están aquellos que se incorporaron para la emergencia sanitaria. Uh-huh. Estos son los que no sabemos. Nosotros estamos solicitando que continúe el vínculo laboral, ¿sí? Que la pandemia no terminó, no solo, tal cual lo decía vos, porque si bien ahora están bajando los casos, también se prevé que va a haber un aumento de casos de acá a un mes más o menos, cuando haya mayor circulación de la nueva variable. Y lo otro es que si cualquiera se pone a estudiar lo que son las pandemias, las curvas de la pandemia, normalmente después de las curvas iniciales propias de la pandemia, hay otra de las enfermedades crónicas que fueron desatendidas por atender la pandemia. Claro. O sea que la necesidad va a seguir un tiempo más. Pero bueno, son situaciones distintas porque esta gente se sumó por la pandemia. También hay que decir que hacía falta más gente, así que lo lógico sería mantener a buena parte de ellos. Y en las conversaciones que tienen con los funcionarios de salud, ¿cuál es la respuesta que reciben? O sea, ¿por qué se dilata esto? ¿Por qué la demora? ¿No tienen fondos? ¿Qué es lo que qué les explican? No, puntualmente acá a mí no me cierra ninguna de las explicaciones que me dan en este caso. Ajá. Particular que tiene que ver con el pase a planta. Porque me hablan de dos artículos de la 9282 que no los tenían previstos cuando armaron la ley de presupuestos, pero la ley de presupuestos no crea cargos. La 9282 en su primer artículo, el segundo artículo plantea el ingreso por concurso, entonces ese lo pueden omitir y los otros pero no. Estamos en una situación de emergencia que supuestamente modifica todo esto. O sea, si vos estás declarando, entiendo, no sé, tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero dentro de lo poco que conozco y entiendo de gestión y cuando uno declara la emergencia, porque a veces está el reclamo de los legisladores de reclamar una emergencia en algo. Ante una pandemia, en este caso, emergencia en salud, porque hay muchas legislaciones que tienen estas restricciones, tienen estos artículos que te frenan y que regulan el ingreso, en este caso de personal, que quedan al margen por la necesidad urgente de atender la pandemia y la situación. Entonces ahí es cuando no cierra. Lo está diciendo vos. Es más, no te digo ahora, pero sí más que nada el año pasado, y parte de hace unos meses, cuando la situación fue más crítica, nosotros tenemos un límite en la carga horaria de 48 horas por la ley 9282 y no conseguimos de ninguna manera poder hacerlo extensivo. Entonces por ahí un terapista que quiere hacer una guardia de más no la puede hacer porque no se la pueden pagar. Claro. Son cuestiones técnicas, burocráticas que no se termina de entender cómo no las pudieron resolver. Bueno, Pablo, estaremos entonces informando lo que pase, el resultado de las gestiones que están realizando. Ojalá no tengan que volver a las medidas de fuerza y todo sea un poco más fluido, con explicaciones un poco más claras, entendibles en este contexto de pandemia. Como vos bien decías, se están bajando los casos, pero desde Nación hasta la ministra nos está advirtiendo sobre la posibilidad del aumento de casos por la variable Delta. Así que bueno, esperemos que tengan las respuestas que desde el año pasado están esperando y todo esto se solucione, ¿no? Para bien de la sociedad, para un trabajo más tranquilo de todos ustedes que están a full desde hace casi 2 años. Así que bueno, gracias por el contacto. Esperemos que así sea. Y vamos a estar informando lo que salga de las distintas reuniones. Gracias, Pablo. Gracias por todo. Feliz día a todos los vacunadores y vacunadoras. Si hay profesionales que están en esa tarea, hoy es su día. Así que bueno, vaya también el saludo. Dale, gracias.